¿Cuál era el primero? Participar en la misión divina, unirse a Dios. ¿Cuál es el segundo rol de la iglesia? Ser instrumento. Ser instrumento enviado. El tercer rol de la iglesia en la misión divina es la de ser una comunidad alternativa del reino. Subrayen comunidad alternativa. El cuarto rol de la iglesia en la misión divina es ser una comunidad carismática. Que es instrumento del Espíritu. Estas son imágenes bíblicas las que al mismo tiempo presentan a la iglesia como un cuerpo viviente en movimiento. Y aquí viene el primer rol de la iglesia. El rol de la iglesia misional debe ser participar en la misión de Dios. Subrayen participar. Participar. Como fue dicho anteriormente, Dios ha estado activo en la redención de la humanidad y de la creación. Él ha tomado la iniciativa con sus propósitos salvadores. Dios es un Dios misionero, como me envió el Padre, dice Jesús. Inicialmente la misión no es de la iglesia. Subrayen, inicialmente la misión no es de la iglesia, sino de Dios. Por lo tanto, el papel de la iglesia es participar en la misión de y con Dios. Es unirse a Él, es ser socia y colaborar con Dios en su misión. Esto invita a la iglesia a ser humilde en las maneras como ella se ve a sí misma en misión. Ella, es decir, la iglesia, no está construyendo su reino, sino el de Dios. Ella no es la creadora del proyecto de redención. Ella se une a lo que Dios ha estado haciendo y está haciendo para llevar adelante sus propósitos redentores. Ya Dios estaba trabajando en Zaqueo antes que Jesús pasara debajo del árbol. Ya la palabra de Dios estaba trabajando en el eunuco etíope antes que Felipe se le uniera. El Espíritu ya estaba activo en Cornelio antes que Pedro llegara. La pregunta debe ser, ¿dónde está trabajando el reino en mi ciudad para unirme a Él? Y a veces está trabajando por medios no esperados. El segundo rol de la iglesia en la misión divina es ser instrumento enviado del reino. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como instrumento del reino, la iglesia no debe ser pasiva. Ella es el agente principal, subrayen agente principal, aunque no único, por medio del cual el reino manifiesta su gracia y su poder en el mundo. La razón por la que digo no único, hermanos, es porque si la iglesia y sus siervos no trabajan, él usa la mula de Balaam, que no es su iglesia. Él usa al gallo que persuadió a Pedro a arrepentirse, aunque el gallo no es su iglesia, sí es su creación. Él usa al enorme pez que tragó a su profeta rebelde para llevar adelante su misión. La iglesia es la agente principal, pero cuando la iglesia es pasiva, él va a usar sus medios fuera de la iglesia. Como veremos al final de este trabajo, la nueva imagen con la que la iglesia debe autocomprenderse hoy es la de ser una iglesia misionera. Eso significa misional. Misionera en su barrio. Esta es la diferencia. No solo internacionalmente, sino en su barrio. Cuando decimos misionero, iglesia misional, no nos referimos a enviar misioneros allá al rincón del mundo. Está incluido eso, pero no es eso, sino aquí en mi barrio. Su comunidad, en su ciudad. El modelo ministerial clásico de pastor maestro no ha ayudado a interpretar a la iglesia. El cuarto rol de la iglesia en la misión divina es ser una comunidad carismática, que es instrumento del Espíritu. Notamos que tanto el ministerio de Cristo como el de la iglesia primitiva fueron impulsados por el Espíritu. Al ser Dios el principal agente de la misión, la Trinidad misma está en ella. Eso es lo que se llama la Missio Dei, que la Trinidad misma está activa en la misión divina. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado
anunciar, a sanar y a liberar, dijo Cristo. Ese mismo Espíritu ungió a la iglesia para el ministerio en Pentecostés. De manera que la forma en la que la iglesia se une y participa en la misión divina es en una manera carismática, energizada por el Espíritu, capacitada y ungida por el Espíritu, por medio de los dones espirituales. Está enviada en misión por el Espíritu. Hechos 13:2 dice: el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que los he llamado. Si la iglesia como comunidad del reino es también una comunidad carismática, energizada y enviada por el Espíritu, esto implica que las formas de liderazgo y las formas de administración de la iglesia deben ser carismáticas también. El diseño divino para conducir a su iglesia es espiritual, no empresarial ni institucional. Sin caer en extremismos y sin negar el valor de utilizar principios sanos de administración, considero válido decir que parte de la problemática de la iglesia se debe a que ha estado empleando modelos del mundo para conducir realidades espirituales en la misión divina. Se ha acomodado a sistemas jerárquicos de poder, al uso de la politiquería, al reconocimiento y estatus social para otorgar funciones ministeriales. Otro ejemplo es que típicamente no se inicia una iglesia nueva en el contexto latino si no se cuenta con $40,000 al año. En el contexto anglo, fundar una nueva iglesia cuesta más de $90,000 al año. La idea de proveer fondos es excelente. Sin embargo, el Espíritu levanta líderes y nuevas iglesias en formas más carismáticas y más espontáneas. Se trata de un movimiento sobrenatural dirigido por el Espíritu. Una observación audaz que ha cambiado mi manera de ver la iglesia viene de un sector de las familias anabautistas. Estos grupos cristianos fueron perseguidos y martirizados tanto por protestantes como por católicos en el siglo XVI. Ellos aprendieron que la vida de la iglesia y sus estructuras debían ser creadas e impulsadas por el Espíritu. La estructura y la misión de la iglesia no se determinan por elementos estrictamente dogmáticos, ni rituales, ni racionales, ni sociológicos, ni psicológicos. Se determina la estructura más bien por la presencia dinámica del Espíritu de Dios en ella. El Espíritu usa ciertas estructuras, pero rehúsa ser atado a ellas. Una vez más, aquí no se niega el valor de los sistemas y las estructuras, pero esas estructuras deben ser siervas del Espíritu, no un estorbo al Espíritu. Tampoco deben impedir la autocreación y el autodesarrollo de la iglesia como un ser social vivo, como nos lo están haciendo saber las teorías de la nueva ciencia. Así que vimos 4 roles de la iglesia en la misión divina. ¿Cuáles fueron esos 4 roles? Participar en la misión, ser instrumento enviado de la ser una comunidad ser una comunidad carismática. Excelente. Vuélvenos a decir, pastor. Ser participativa en el reino, ser un instrumento en la misión, ser una comunidad alternativa en la misión y ser una comunidad carismática. El 4º rol de la iglesia en la misión divina es ser una comunidad carismática, que es instrumento del Espíritu. Notamos que tanto el ministerio de Cristo como el de la iglesia primitiva fueron impulsados por el Espíritu. Al ser Dios el principal agente de la misión, la Trinidad misma está en ella. Eso es lo que se llama la Missio Dei, que la Trinidad misma está activa en la misión divina. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar, a sanar y a liberar, dijo Cristo. Ese mismo Espíritu ungió a la iglesia para el ministerio en Pentecostés. De manera que la forma en la que la iglesia se une y participa en la misión divina es en una manera carismática, energizada por el Espíritu, capacitada y ungida por el Espíritu, por medio de los dones espirituales. Está enviada en misión por el Espíritu. Hechos 13:2 dice: el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que los he llamado.
Si la iglesia como comunidad del reino es también una comunidad carismática, energizada y enviada por el Espíritu, esto implica que las formas de liderazgo y las formas de administración de la iglesia deben ser carismáticas también. El diseño divino para conducir a su iglesia es espiritual, no empresarial ni institucional. Sin caer en extremismos y sin negar el valor de utilizar principios sanos de administración, considero válido decir que parte de la problemática de la iglesia se debe a que ha estado empleando modelos del mundo para conducir realidades espirituales en la misión divina. Se ha acomodado a sistemas jerárquicos de poder, al uso de la politiquería, al reconocimiento y estatus social para otorgar funciones ministeriales. Otro ejemplo es que típicamente no se inicia una iglesia nueva en el contexto latino si no se cuenta con $40,000 al año. En el contexto anglo, fundar una nueva iglesia cuesta más de $90,000 al año. La idea de proveer fondos es excelente. Sin embargo, el Espíritu levanta líderes y nuevas iglesias en formas más carismáticas y más espontáneas. Se trata de un movimiento sobrenatural dirigido por el Espíritu. La estructura y la misión de la iglesia no se determinan por elementos estrictamente dogmáticos, ni rituales, ni racionales, ni sociológicos, ni psicológicos. Se determina la estructura más bien por la presencia dinámica del Espíritu de Dios en ella. El Espíritu usa ciertas estructuras, pero rehúsa ser atado a ellas. Una vez más, aquí no se niega el valor de los sistemas y las estructuras, pero esas estructuras deben ser siervas del Espíritu, no un estorbo al Espíritu. Tampoco deben impedir la autocreación y el autodesarrollo de la iglesia como un ser social vivo, como nos lo están haciendo saber las teorías de la nueva ciencia. Así que vimos 4 roles de la iglesia en la misión divina. ¿Cuáles fueron esos 4 roles? Participar en la misión, ser instrumento enviado de la ser una comunidad, ser una comunidad carismática. Excelente. Vuélvenos a decir, pastor. Ser participativa en el reino, ser un instrumento en la misión, ser una comunidad alternativa en la misión y ser una comunidad carismática. Lo captan, hermanos, los 4 asuntos. Participar en la misión divina. La misión es de quién, es de la iglesia o de Dios. De Dios. De Dios. Segundo, sigan conmigo, participar en la misión divina. Ser instrumento enviado. Ser una comunidad alternativa y ser una comunidad carismática, impulsada por el Espíritu. El papel entonces de los líderes, ¿qué rol jugamos nosotros en esa misión divina, en el contexto de la iglesia misional? El rol de liderazgo cristiano en la misión divina es reinterpretar la Biblia como un libro misional. El segundo rol, ¿cuál es? Un estilo misional de ministerio. El tercer rol, cambiar de un estilo pastoral a uno misional de ministerio. Subrayen la palabra cambiar de un estilo. Reinterpretar la Biblia como un libro misional. Alguien lee allí, por favor. Si la Biblia es un documento misional en presencia y propósito, entonces de esto se deriva el llamado al liderazgo cristiano a interpretar y enseñar la Biblia como lo que es, el relato de las acciones redentoras de Dios en la historia y la invitación a participar con Él en ese drama de redención. El enfoque misional de la iglesia demanda que sus líderes habiten en la palabra de Dios, que sean nutridos por ella, que apliquen una hermenéutica mesiánica y misional, que expliquen el significado de la Biblia y la teología cristiana a la luz de la misión divina. Esto no significa que haya que violentar la integridad de los textos bíblicos para hacerlos encajar caprichosamente dentro de determinado marco teológico. El sentido histórico-gramatical, que busca el sentido original del texto en su contexto, no es negado para nada, pero debido a la naturaleza misional del autor de la Biblia,
y de la Biblia misma, el sentido final de los textos tiene que ver con lo que Dios hizo redentoramente. Gracias, pastor. Otro enter al párrafo que sigue. De lo anterior se desprende que los seminarios e institutos bíblicos deben replantearse la manera como han estado enseñando teología y ministerio en sus programas. Como resultado de la hermenéutica misional de la Biblia, ajustes importantes deben ser hechos en cuanto a la mentalidad y al enfoque de los programas de educación teológica. Es decir, que la teología sigue teniendo su lugar, pero no debe olvidar que debe estar al servicio de la misión. Perfecto. Entonces el primer rol de los pastores, ¿cuál es? Reinterpretar la Biblia a la luz del reino de Dios. Reinterpretar la Biblia como un libro misional. Segundo rol de los líderes, cambiar de un estilo pastoral a uno misional del ministerio. Subrayen la palabra cambiar de un estilo. Éntrele a alguien. El rol de liderazgo en la misión divina es desarrollar un estilo misional del ministerio. Esto significa organizar la vida, ministerio, estructuras, procedimientos de administración, gobierno eclesiástico y presupuesto alrededor de la misión. Quiero que subrayen toda esa frase porque ese es el alma de lo que es una iglesia misional. Si captaron eso, ya saben lo que es una iglesia misional. Vuelva a leer eso, donde dice, esto significa. Esto significa organizar la vida, ministerio, estructuras, procedimientos de administración y gobierno eclesiástico y presupuesto alrededor de la misión. Un estilo misional de liderazgo considera la misión como su principio organizador. Si la esencia de la iglesia es ser un pueblo enviado en misión, si definimos que la naturaleza de la iglesia es la de ser un pueblo misionero e instrumento del reino, entonces sus líderes deben ejercer un estilo de liderazgo misional. Cuando los líderes de la iglesia hacen su rol misional, ellos crean ambientes apostólicos donde diferentes ministerios y surgen. El liderazgo institucional maneja la corporación eclesiástica. El liderazgo misional crea espacios donde el Espíritu libera los dones, llama, capacita y envía. Entonces el primer rol de liderazgo, ¿cuál era? Reinterpretar la Biblia como un libro misional. El segundo rol, ¿cuál es? Un estilo misional de ministerio. El tercer rol, otro entre de allí u otra. No todos a la vez. El rol de liderazgo en la misión divina debe de ser cambiar de un estilo pastoral a uno misional del ministerio. Noten eso, subrayen cambiar. Página 16. Cambiar de un estilo pastoral a uno misional del ministerio. Subrayen la palabra cambiar de un estilo. Siga, pastora. Como resultado directo de la redefinición y recordatorio de la naturaleza misionera de la iglesia, otros aspectos del ministerio vienen a consideración también. Uno de ellos es el rol del pastor y liderazgo en la iglesia misional. La pregunta es, ¿qué modelo pastoral o ministerial es más apropiado para un contexto de cambios rápidos, caóticos y discontinuos? ¿Cuál modelo ministerial responde mejor a nuestro contexto multirracial, multicultural, multigeneracional y posmoderno? Otro entre al párrafo que sigue. Go ahead, hermano. You are preachers. Go ahead. La respuesta a esta pregunta desde la perspectiva de la conversión misional es que el mejor modelo es la de un pastor que es misionero y evangelista al mismo tiempo en su propia comunidad. Subrayen eso, hermanos, que es un pastor misionero y evangelista en su propia comunidad. Al mismo tiempo, sí. Al mismo tiempo. Esa es la otra alma del enfoque misional. Los misioneros son los que se instalan en una cultura que no es la suya y abren brecha allí. Esta cultura posmoderna y multicultural nos pone en la misma posición de los misioneros. Estamos pastoreando y levantando nuevas iglesias en un contexto posmoderno, donde el relato cristiano de salvación no es el único relato aceptado. Ahora, existen otros metarrelatos de salvación también, como consumismo, placer, narcisismo, globalización, negación de la realidad, nuevas espiritualidades sin Dios, etc. Hacemos misión en un nuevo contexto post-cristiano y neopagano. La mayoría de nuestros templos y lugares de ministerio están en contextos urbanos,
donde las necesidades y las realidades son cambiantes. Los nuevos guías, maestros y sumos sacerdotes de las masas son los animadores de televisión, los artistas y psíquicos. La radio también, en cierta manera. El violín y su banda. Además, me faltó. Sí, además vivimos en una era de revolución tecnológica que ha cambiado la manera como la gente piensa, compra, oye el Evangelio y vive su vida diaria. Eddie Gibb advierte que si los líderes de la iglesia no responden apropiadamente a estos cambios, ellos pueden promover el declive de la iglesia para aferrarse a maneras de pensar y hacer la obra que ya están superadas. En este nuevo contexto, son misioneros los que abren brecha de nuevo. Recuerden la palabra que vivimos, escuchen aquí, vivimos en un contexto neopagano, poscristiano. Poscristiano quiere decir después del cristianismo. Y neopagano quiere decir que estamos viviendo un nuevo paganismo. ¿Ok? Y que la iglesia, por decirlo así, en la ciudad es un bicho raro. Que la iglesia en la ciudad es un animal extraño, en peligro de extinción. Y en ese contexto es donde hablamos de liderazgo mutante. ¿Se acuerdan? Que muta, que cambia. En ese contexto entonces es que hablamos de la iglesia misional. La iglesia misional quiere hacer el puente para alcanzar a este nuevo mundo neopagano y postcristiano. Ok, sigo. Son pastores misioneros que hacen la transición. No, en este, ya lo leí. En este nuevo contexto. Son misioneros los que abren brecha de nuevo. Pero cuando decimos misioneros aquí, estamos pensando en ustedes. ¿Me copian, hermanos? Estamos pensando en nosotros. Los que abren brecha en estos son como los pioneros, descubridores y exploradores de nuevos territorios. Este tipo misionero de liderazgo encuentra el lenguaje, los recursos y las maneras de presentar el Evangelio en territorios culturalmente nuevos, aunque vivamos en la misma ciudad y en la misma calle de misión. Son pastores misioneros que hacen la transición del modelo pastoral tradicional a un modelo misional. El modelo pastoral tradicional hace eventos para que la gente venga al templo, o se enfoca más en el cuidado de los que están dentro de la congregación. El liderazgo misional se reinterpreta y se redefine a sí mismo como una persona enviada de nuevo a su comunidad. Por esto decía anteriormente que en el paradigma misional de liderazgo, el pastor o líder es un cultivador de ambientes donde el Espíritu libera la imaginación misional de la iglesia. Crea ambientes apostólicos donde el sentido de misión y el sentido de envío son recapturados y los miembros de la congregación son reentrenados y son enviados una vez más como misioneros en su comunidad. La iglesia se redefine a sí misma como un puesto misionero. Subrayen eso de puesto misionero. ¿Cómo dicen eso en inglés? Puesto misionero. Missionary post. Post. ¿Ya? Missionary post en la comunidad. Y las células son extensiones, branches misioneras en la ciudad. ¿Ok? La iglesia se redefine a sí misma como un puesto misionero en vez de un templo donde se espera pasivamente que la gente venga. Gráfico de la transición necesaria hacia el modelo misional. A la izquierda, el pastor maestro tradicional espera que la gente llegue a la iglesia. Es atraccional. Opera en el modelo de pastor maestro donde la gente llega por sí misma. Tiende a mantenerlo logrado. La transición hacia la derecha, el pastor misional, funciona en el modelo misionero evangelista. No espera que la gente llegue a la iglesia. Es un ejemplo de ganar personas para Cristo.
organiza la iglesia para ser misional en su comunidad, entiende la cultura urbana y posmoderna y abre brecha misionera allí. Cambia la mentalidad de pastor pasivo a un pastor misionero activo. Toma la iniciativa y es intencional alcanzando a su comunidad para Cristo. Así que vimos 3 o 4 funciones de los líderes. ¿Cuáles son? 1, interpretar la Biblia como un libro misional. 2, Desarrollar un estilo misional de ministerio. 3, cambiar de un estilo pastoral a uno misional de ministerio. exacto. Muy bien, conclusión. Dije al principio que el propósito de este trabajo ha sido presentar los elementos básicos de la teología misional y el papel de la iglesia y el liderazgo en la misión de Dios. Por supuesto, este es un esfuerzo inicial. Hay mucho que añadir y profundizar. Sin embargo, para los efectos y límites de este ensayo, lo dicho comunica el punto principal. La iglesia hoy debe replantearse su teología y prácticas de la misión. Ver la Biblia como un libro misional, inspirarse en el paradigma del reino y abrazar una convicción que el plan redentor de Dios incluye a individuos integrales y a toda la creación. La iglesia debe replantearse también el papel que ella y su liderazgo juegan en la misión divina. Ser una iglesia enviada una vez más a participar con Dios en su misión. Desarrollar un liderazgo que se mueve de un estilo pastor maestro hacia uno misional, sin desvalorizar el ministerio pastoral y formativo. La iglesia misional es la que organiza su vida y sus ministerios alrededor de la misión. Es la que hace de la misión su principio organizador y su prioridad. Por lo tanto, si la iglesia y su liderazgo van a ser ese pueblo misional una vez más, necesitan redefinirse y autocomprenderse como un pueblo esencialmente misionero en su casa, en su comunidad y hacia el mundo. Algunas mutaciones conceptuales y de prácticas ministeriales serán necesarias. En este sentido, la iglesia debe ser una comunidad mutante. La invitación, hermanos queridos y hermanas, entonces es hacer el pueblo de Dios enviado una vez más a unirse a Él en la redención de la humanidad y del universo. Esta es la iglesia misional. Simple. En el pasado, las iglesias han gastado grandes cantidades de dinero para construir los lugares más atractivos que uno pudiera imaginar. En ellas había muy buena música, una enseñanza convincente y una multitud de programas diseñados para reunir a las personas. Estos métodos eran el enganche de dichas iglesias. Cualquiera que quisiese venir era bienvenido, y los miembros de la iglesia eran motivados a invitar a sus amigos y vecinos. Generalmente, las personas tenían una experiencia agradable. Las personas que venían eran relativamente similares. Educación, ingresos, pasatiempos, razas, problemas e historias eran casi idénticos. Eventualmente, alguien hizo la pregunta: ¿qué hay de las personas que no son como nosotros, pero viven alrededor de nosotros? ¿Por qué no están aquí también? En respuesta, la iglesia aumentó su presupuesto en marketing, con transmisiones radiales, invitaciones, difusión en redes sociales y en páginas web, ofreciendo así el mejor evento del mundo, en el que todas las personas estaban invitadas. La iglesia pretendía ser el centro de todo lo genial que pasara en la comunidad. Los miembros comenzaron a descansar en la iglesia en cuanto a su tarea de dar a conocer la historia de Dios en el mundo. Si alguien era llevado a un evento, un predicador profesional podría contarle acerca de Jesús. Invitar a personas se volvió sinónimo de evangelismo.
En cambio, la iglesia misional incentiva a sus miembros a hacer la iglesia en sus comunidades. Los entrenamientos y recursos de la iglesia motivan y desafían a su gente a vivir y contar las buenas noticias con personas que, de otra forma, actuarían desconfiados de la iglesia y de sus esfuerzos de marketing. La iglesia envía a sus miembros a vivir entre gente no familiarizada con costumbres, canciones y con lo que la iglesia considera sagrado, como si fuera un misionero en otro país. La iglesia misional reconoce que todo creyente representa la vida de la iglesia en sus trabajos, escuelas y vecindarios, cada uno de ellos contando la historia de Dios en un contexto de compasión y relaciones genuinas. Esta es la iglesia misional. Simple.